hacían huelga porque no querían pagar el impuesto a las ganancias. Hoy le están echando a la gente como perros de las fábricas, de los laboratorios, de los ministerios, y no dicen nada. La novedad del día, Cristina convocando a un gran frente ciudadano. No fue casi más allá, instó a la gente a reclamarle a sus diputados, a reclamarle en el Congreso por medidas. Ahora, desde la interpretación política nos quedamos con muchas preguntas. Pero uno puede rebobinar un poco y trazar alguna analogía con lo que fue en su momento el intento de armar el Frente Transversal. Cristina Cobos a partir del 2007, algo que se rompió con el conflicto por la 125. Pero también uno puede venir más hacia acá y recordar y repasar, teniendo en cuenta esta convocatoria al armado de un gran frente ciudadano, qué pasó con el kirchnerismo, qué pasó con el Frente para la Victoria desde el triunfo en 2011, cuando Cristina obtiene el 54% de los votos. Y al revés de lo que ella está invitando ahora, el Frente para la Victoria fue sufriendo sucesivos desgajamientos, sin necesariamente ser exhaustivo. Primero se fue del Frente para la Victoria una parte considerable del movimiento sindical, Hugo Moyano, el apartamiento de Hugo Moyano de lo que entonces era el oficialismo. Después fue Sergio Massa y todo lo que terminó siendo el armado del Frente Renovador, Sergio Massa, diputado, Felipe Solá, muchos intendentes kirchneristas que dejaron de serlo. Después de la derrota electoral de diciembre, hubo directamente una escisión en el bloque de diputados del kirchnerismo, se arma el bloque justicialista, los gobernadores se desmarcan mucho del Frente para la Victoria y de hecho, por instancia de los gobernadores, entre otras cosas, en el Senado se termina votando a favor de el acuerdo con los fondos buitres, que hoy tuvo un hecho muy importante porque termina destrabándose el acuerdo. Entonces la pregunta es, si el kirchnerismo, por lo menos a la luz de los resultados, de este constante desgajamiento, de un encerramiento, fue perdiendo entidad, fue perdiendo peso, fue perdiendo presencia. ¿Qué va a cambiar ahora para que ese frente ciudadano pueda ser posible? Una primera pregunta para hacerle al invitado que tenemos. Axel, gracias por venir. No, gracias por la invitación, Marcelo. Un día realmente agotador y también muy intenso. O sea, vos venís de Yo vengo de ayer, la presentación ante Bonadío, esa farsa, pero vamos al tema. Te propongo hablar en un ratito de la causa. Correcto. Quiero preguntarte también sobre economía, pero primero No, me interesa... simplemente quería justificarme porque me empapé hoy, estuvimos con 300.000 personas. Yo hacía una cuenta, 12 cuadras, 60 metros, 4 personas por metro, me da 280. Yo por economista nomás. 280.000 personas, no 12.000 como hacía... ¿No se te está yendo la mano un poquito? Y mirá, era muchísima gente. Muchísima gente, no hay duda, 300.000 personas. No, era lo que... No soy experto en el tema, pero... De todas maneras... Pero bueno, no eran 8.000. 8.000. El oficialismo actual. 8.000. 8.000 y 12.000 dijeron, lo he visto por ahí. Bueno, un papelón, pero bueno, vamos al tema que me preguntabas. Yo creo, mira, mi evaluación es ligeramente distinta. La verdad que fueron 3 periodos consecutivos de presidencia, lo que llamamos el kirchnerismo, Néstor, Cristina, donde se mantuvo muy cohesionado el oficialismo, con mayorías incluso al final en ambas cámaras, sin problemas de este tipo. Evidentemente, en las situaciones electorales se dan otras configuraciones que son lógicas y razonables, y se perdió una elección por un punto. O sea que yo no veo un fenómeno de reducción de la importancia, la verdad que no lo veo. Sí veo que después de la elección, y no niego que hubo partes del peronismo, como es el caso de Massa, que todavía, digamos, y de algunos intendentes y fenómenos del conurbano, pero lo que sí veo es que hoy estamos en una situación completamente distinta porque perdimos una elección 49 a 51 con candidatos y listas y
y realmente con un armado dentro del kirchnerismo, dentro del Frente para la Victoria, que se llamó Frente para la Victoria, que llegó candidatos en todas las jurisdicciones, que les fue mejor o peor en cada jurisdicción, y que después de eso, no hace tanto, hace 3, 4 meses, que estamos rediscutiendo un poco la organización desde la oposición. Y ahí sí se dan nuevas configuraciones que tienen que ver con lo que hace el macrismo y con lo que hace la oposición y con quién va a ser oposición. No podés negar, sin ir más atrás de la derrota de ustedes en diciembre. Desde entonces agrego al tema de los gobernadores, al tema de los senadores, a la ruptura del bloque. Efectivamente. Hay elementos muy concretos. Efectivamente, por eso digo, yo no creo que tengamos que ir mucho más atrás en la historia, porque también cuando Néstor Kirchner en 2009 se enfrenta a De Narváez, también hubo situaciones así. Lo que digo es que a partir de que gana Macri, el kirchnerismo y el Frente para la Victoria pasan a la oposición. Y yo creo que se está definiendo un perfil de oposición, también en base a una campaña donde Macri, y me animo a decir, en la campaña, yo que he sido candidato y he tratado de leer, interpretar qué decía y qué planteaba Macri en la campaña, Macri no planteó en su campaña que iba a hacer lo que está haciendo hoy. Macri gana con un discurso muy distinto, donde dice yo no voy a devaluar, no voy a hacer un tarifazo. Todas esas son mentiras de Scioli y es una campaña del miedo. Macri gana con otro discurso, que era un discurso que algunos pensábamos, yo incluso lo leí así, que Macri iba a llevar adelante una política muy parecida, porque iba a conservar precios para todos, ahora 12, procrear, progresar. Después lo pulverizó a todo eso. Después hablamos de economía. Pero yendo a esto, y en la política eso te configura. ¿Cómo te parás con un gobierno que en principio iba a ser una continuidad más prolija en muchos puntos de lo que se había hecho estos 12 años? Porque la campaña no habló de un plan económico liberal. Bien, pero Axel, el kirchnerismo, el cristinismo, el núcleo duro, del 10 de diciembre, para no irnos más atrás, del 10 de diciembre en adelante, viene en retroceso. Agrego, se había definido una lista para votar la conducción del Partido Justicialista, donde el resto del Partido Justicialista a la Cámpora le había dejado un lugar muy marginal. Mira, ¿cuál es mi opinión al respecto? Te doy mi opinión, después hay diferentes lecturas. Mi opinión es la siguiente, es que un poco la línea que hoy marcó Cristina, la posición que marcó Cristina con respecto a cómo organizar una oposición, que tiene que ver con una visión mucho más amplia que cuando sos un partido de gobierno también, que fue lo que nos pasó los últimos 12 años, y que te da más flexibilidad, más capacidad. Digamos, a mí me ha pasado porque he estado en Mendoza, en Córdoba, en el conurbano, y lo que uno observa es que básicamente la política económica de Macri, que como todo gobierno liberal tiene centro en su política económica, lo demás es pura cháchara, mi opinión, porque lo veo también en el Parlamento, el republicanismo, todo ese discurso de ahora aparecen los Panama Papers. Es decir, hay que reorganizarnos nosotros en base también al gobierno que está haciendo Macri. Y lo que plantea Cristina es eso, una visión muy amplia, donde los liderazgos sean más flexibles y donde todos los que pensemos que el país no necesita, no se merece, y que además el gobierno de Macri no vino para hacer esto, tampoco los que lo votaron a Macri, votaron un plan de ajuste, que es lo que está pasando, con eso organizarse, no en base tanto, porque esto que plantea de un nuevo frente, es no organizarse en base a las estructuras que veníamos pensando y con las que veníamos trabajando, sino reformular esas estructuras para defender los derechos que le están atacando a la gente. Pero ¿cómo se traduce eso en la práctica política? Y yo lo veo cada vez que voy. Mira, estuve en Córdoba y había, no sé, dijo el diario La Voz, que no es oficialista, 10.000, 20.000 personas escuchando una charla de economía. Y esto se está reproduciendo, y no porque yo sea kirchnerista, exministro de Cristina, de la Cámpora, sino simplemente porque me parece que hay una masa mucho más amplia, que es el 49, pero más que el 49, que hoy lo que está haciendo el gobierno de Macri le está empezando a pegar en sus finanzas, y eso cómo se organiza políticamente. Pero Axel, en el 49 hay votantes de Massa, hay votantes de Stolbizer, hay votantes de la izquierda. Por supuesto, entonces lo que llamó Cristina es a todos los que no estén de acuerdo, junto con lo que plantea la gente, porque hoy la sociedad, por ponerle un nombre, cuando vos vas a hablar a Mendoza,
lo que te plantean es que están echando gente, que las paritarias se las cierra por 25% por decreto, a los docentes el gobernador, es decir, que todos los que eran derechos adquiridos, paritarias, bueno... Déjame insistir. La política, el enojo, la bronca, la disconformidad con una política económica no te garantiza que todos quienes coincidan en eso se unan para plantear una alternativa. No te lo garantiza, pero es muy importante que Cristina, hoy, delante de esa multitud y en el marco de la realmente politización de la justicia, porque tenemos una causa que no tiene nada y menos todavía que involucre a Cristina, y sin embargo tuvo que ir a declarar con el juez Bonadío, es decir que el Poder Judicial, el Partido Judicial está jugando fuerte para manchar de corrupción, porque esta ni siquiera es una causa de corrupción, en eso estamos de acuerdo todos, y sin embargo en Diario Clarín todo el tiempo dicen el negociado del dólar futuro, como diciendo que hubo beneficiamos. Entonces lo que yo digo, estoy de acuerdo con vos, es un desafío, y es lo que dijo Cristina, para la clase dirigente, parar un poco el carro y decir, bueno, la gente está sufriendo, los que lo votaron a Macri también, porque hay una política económica neoliberal como hubo muchas veces en la Argentina, y tenemos también que los dirigentes políticos cambiar de escenario y trabajar... ¿Y vos te imaginás tratando, digo, a vos, te imaginás tratando de unir fuerzas para algo? Ya ni siquiera planteo el horizonte electoral del año que viene. No, es que yo veo horizonte electoral. ¿Te imaginás discutiendo esto con Margarita Stolbizer, Felipe Solá, Victoria Ronda? Han pasado cosas extraordinarias un poco perdidas en la agenda macrista que hay en los medios dominantes, ¿no? Que es todo, bueno, esa cosa bastante apolítica, pero han pasado cosas muy importantes, creo yo, en ese sentido. Por ejemplo, el otro día tuvimos en el Congreso la presencia de las 5 centrales de los trabajadores con la oposición. Invitaron también al oficialismo de Macri, no fue Cambiemos. Fue toda la oposición. Y entonces estaba Massa, Stolbizer, estábamos todos con los sindicatos. ¿Qué decían? Decían, bueno, nosotros teníamos una agenda de impuesto a las ganancias, teníamos una agenda del 82% móvil, teníamos una agenda, que era lo que venían reclamando. Pero ¿saben qué? Hoy nuestro problema es que los despidos, que la pérdida de fuente de trabajo, que las cesantías, que las suspensiones se han vuelto generalizadas, esto por no dormir, se han vuelto generalizadas en Argentina. Y esto no pasaba hace mucho tiempo. Esto está al tope de nuestra agenda. Y le plantearon a la oposición, está al tope de su agenda. Y ahí nos reunió las fuerzas sociales que representan al movimiento obrero. No fue la vocación tal vez de algunos de los dirigentes, pero, y es un poco lo que pidió Cristina, pónganse del lado de las necesidades de los que han sido atacados por una política económica absolutamente, y también lo dijo ella, yo vengo planteando esto, porque ellos dicen la herencia, mira, hablan de pasado, hablan de futuro. En un rato hablamos de... Pero esta es la política, y si no nos ponemos los dirigentes a la cabeza, y no digo a la cabeza, digo al lado de las necesidades de aquellos que se están quedando sin laburo, de aquellos que ya no llegan a fin de mes, de aquellos que les pegó el tarifazo. Me decía hoy alguien, yo pagaba 25 pesos y ahora pago 500 en mi factura de luz, y 500 pesos para alguien que tiene ingresos promedio en la Ciudad de Buenos Aires es un montón de plata, que deja de hacer otras cosas, y esto está empezando a afectar. Entonces dijo Cristina hoy, organicémonos en base a las necesidades y las vivencias, no la agenda de la corrupción que quiere plantear Macri, que la agenda del pasado o de que al futuro no va a ir bien. La agenda del presente, que es esta. Pensando, tomo algo que dijiste, ¿estás imaginando que esto puede decantar y amalgamar en algo electoral para el año que viene? Mirá, lo va a pedir la sociedad, porque si la sociedad quiere que estas políticas económicas, es decir, el verdadero programa de Macri, el que era el plan de, ¿cómo lo llamaba? La campaña del miedo. Mirá, la campaña del miedo se quedó corta, porque Macri decía, yo no voy a devaluar, yo no voy a poner $1 a 15. Brad Gay decía, más cerca de 9 está bien y es un éxito, más cerca de 15. Es decir, cuando eso empieza a pegarle a la gente en su empleo, en su forma de vida, en sus derechos, si nosotros, los dirigentes políticos, no estamos ahí y le damos una alternativa a esto, y bueno, buscarán otras cosas. ¿Una alternativa o varias? O varias. No me imagino por eso. O varias, pero un frente es el intento de varias diferencias convertirlas en una posibilidad que en el plano de la política tenga capacidad de transformación de lo que ocurre. ¿Reconoces que el kirchnerismo en el último tiempo se encerró,
fue expulsivo de sectores, tuvo algunas actitudes sectarias y que eso le costó... Mira, yo fui un protagonista de la cuestión política. Nosotros somos muy autocríticos porque perdimos una elección y pensamos que estaba para ganarla, porque de hecho perder por un punto es como cuando vos la final con Alemania, perdés por un gol, te querés, digamos, replantear todo, qué hiciste mal, qué hiciste bien. Yo creo que algunos, y todavía eso está en discusión, qué fue lo que hizo perder por un punto con un gobierno como el de Macri, un partido como el de Macri, que mintió, pero de una forma alevosa en la campaña electoral. Desvió los temas, el trabajo sucio lo hacía la justicia y el poder mediático, o el poder, digamos, el partido judicial. Y Macri estaba con los globitos y le preguntaban algo de economía, no decía nada, y solo cuando Scioli o cuando en el último tramo de la campaña le dijeron, pero vas a hacer el tarifazo, pero vas a devaluar, pero vas a hacer tal... Dijo, no, 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 es mentira. Y yo creo que ante esa situación, que no llega a ser un delito tampoco, pero que sí es una estafa electoral importante, creo que a nosotros nos exige replantearnos cómo trabajamos y empezar a trabajar en otra sintonía. Ahora seguimos con un poquitito de la causa por la venta de dólar futuro y hablar del futuro de la economía. Pero mencionaste hace un ratito la judicialización de la política. La politización de la justicia, que es casi lo mismo. Cristina, hablando de eso. No podrían haberse consumado las entregas y la desgracia sobre tantos argentinos y argentinas sin la complicidad del Poder Judicial. Es imposible. Ni que hablar de lo que fue la proscripción, los decretos prohibiendo decir Perón, peronismo, Eva Perón. Yo estoy segura que si pudieran prohibir la letra K del abecedario, lo harían. Como presidenta, envié al Archivo Nacional de la Memoria toda la actuación referente a la CONAREPA, esa suerte de inquisición que habían permitido encarcelar y apropiarse de los bienes. Algunos todavía. El móvil de C5N está llegando después de un día muy agitado, fue su reaparición en público en un acto, Cristina llegando a su casa, donde tuvo una especie de guardia desde que anteanoche llegara de Santa Cruz. Ahí está Pancho Urrutia del canal. A ver, Marcelo, ahí no sé si me escuchás. Sí, Pancho, te escucho. Te escucho, Pancho. Ahí estamos. Está ingresando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a su domicilio particular aquí en la esquina de Juncal y Uruguay, rodeada de militantes que se habían quedado aquí luego que ya salió más temprano esta tarde. Recordemos, abandonó este domicilio cerca de las 7 de la tarde, fue a visitar a su hija Florencia en el barrio de Constitución, cenó allá y ahora vuelve a dormir aquí. Se descartó el rumor que también había trascendido esta tarde, que se barajaba una posibilidad del regreso a Santa Cruz. Bueno, esto ya ha quedado descartado. Vuelve aquí a su departamento de la Recoleta, donde pasará la noche. Y lo que ha trascendido también en las últimas horas, Marcelo, es que la exmandataria tendría una reunión, un encuentro con legisladores de Frente para la Victoria, tanto de diputados como de senadores, para definir los pasos a seguir ya en este claro rol de la oposición. De esta manera, entonces, ya Cristina Fernández de Kirchner está en su domicilio, luego, insisto, de haber cenado con su hija Florencia en el departamento de Constitución. Pasará la noche aquí en la esquina de Juncal y Uruguay. Gracias, Pancho. Decía, Axel, recién decía que puede llegar a tener una reunión con legisladores, ¿sabes algo? Mira, no, todavía no, pero nosotros tenemos reunión de bloque habitualmente. Supongo que mañana tendremos reunión de bloque. Y hoy Cristina se refería al papel que ella pensaba que teníamos que tener, de recibir oír las voces de los que están sufriendo con las políticas económicas y darle cabida por leyes que controlen al Poder Ejecutivo y le limiten su capacidad de daño.